Bendiciones. Bienvenidos a este tiempo maravilloso para seguir aprendiendo de la palabra del Señor, seguirnos edificando, que es lo más importante. Quiero comenzar el día de hoy en el libro de Efesios, capítulo 6, en su versículo 16, y nos dice la palabra del Señor: sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que puedan apagar los dardos del enemigo. Mira qué maravilloso. Nuevamente, Efesios 6:16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mira esto. Otro pasaje también maravilloso, Romanos capítulo 8, versículo 5. En adelante nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por el que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mira qué maravillosa diferencia. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Recordemos que cuando habla de la carne, no habla propiamente de lo físico, los huesos, los órganos y más. No, realmente es esa naturaleza de pecado. Esa naturaleza que por lo regular o siempre va en contra de la voluntad del Señor. Y dice que quienes son de la carne, o quienes están aferrados a los deseos de la carne, los pensamientos, en fin y más, piensan en las cosas de la carne, en lo que ahora sí que le beneficia o le alimenta el orgullo, la ira, las contiendas, los pleitos y más. Pero dice también, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mira qué maravilloso es saber que cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, recibimos el sello del Espíritu Santo en nuestro ser. Y ese Espíritu nos convence de pecado, nos ayuda a entender lo que es bueno, lo que es malo, desechamos lo malo, escogemos lo bueno y pensamos todo en hacer todo aquello primeramente en lo que a Dios le agrada. Todo aquello que le agrada a Dios. Y somos realmente cambiados, mudados en otras personas, en otro hombre, como dice la palabra. Dice también, porque el ocuparse de la carne es muerte. Mira esto, no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. La muerte a los sueños, a la esperanza, a los anhelos. Entonces, el ocuparse de la carne, en todo aquello que alimenta el ego, ¿sí? Que alimenta los malos deseos, la codicia, la avaricia y más, realmente nos lleva a la muerte espiritual. Y mira esto. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué maravillosa esta palabra. El ocuparse del Espíritu. Ocuparse de ese sello maravilloso que es el Espíritu Santo, de escucharle, de obedecerle y siempre hacer su voluntad. Esto es maravilloso. Dice versículo 7, estamos en Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden. Mira esto. La carne realmente no se puede sujetar a la voluntad del Señor. Siempre va a ser lo opuesto, inclusive va a justificar el pecado, va a justificar los desórdenes, porque dice también la palabra, tampoco pueden hacerlo. Hemos aprendido, sobre todo los cristianos, que lo que nos ha ayudado a entender y separar el pecado de lo bueno es precisamente el Espíritu Santo. El entendimiento de la palabra del Señor, que la guardamos y la ponemos por obra, nos hace realmente diferenciar lo malo de lo bueno. Dice versículo 8, Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿cuál es el requisito para recibir? Para recibir el Espíritu de Cristo, precisamente el recibir a Jesús como Señor y Salvador. Somos sellados con el Espíritu Santo y entonces Cristo y Dios mismo mora en nosotros y nos hace entender sobre lo que es bueno y lo que es malo y nos orienta a separarlo y a escoger lo bueno. Mira qué maravilloso.
Otro pasaje, 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Mira qué maravilloso. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Mira qué verdades. Lo primero, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. El pecado causa vergüenza. El pecado causa desorden, aquello que supuestamente se hace a escondidas. Mira qué maravilloso es saber que los ojos de Dios y sus oídos siempre están atentos a todos nosotros. Nada escapa a sus ojos y todo es visible delante de Él. Entonces dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra del Señor. No es lo que me conviene, no es lo que me imagino o lo que pienso, sino literalmente lo que la palabra del Señor dice. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos, dice, a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, dice, de la gloria de Cristo. Qué triste pensar en esto, pero esto es una realidad. El Dios de este siglo, el diablo, ha cegado el entendimiento, ha endurecido el corazón de tal manera que las verdades de Dios, como bien dice la palabra, parecen locura. No tiene sentido, no es cierto. Mira, es impresionante que en este tiempo y a estas alturas todavía hay quienes creen que Dios no existe. Creen por lo mismo que el diablo no existe. Mira, leía sobre una referencia que alguien decía, bueno, la verdad es que ni Dios ni el diablo existen. Solamente somos producto de nuestras decisiones. Pero, ¿sabes? No podemos evitar que algún día realmente vamos a comprobar que Dios existe. Lo creamos o no. Y que el diablo existe también, que el cielo y el infierno existen. Esto es inevitable. Porque la vida en esta tierra es pasajera. Hay un final. La muerte física es el final de muchas veces la manera de pensar para enfrentar la realidad que no se creyó. Mira esto. Porque alguien no crea en Dios, crea que Dios no existe, o alguien crea que el diablo no existe, esto no limita a Dios, ni puede evadir una realidad y una verdad. Entonces, seguimos. A los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Porque dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos suyos por amor de Jesús. Porque Dios me mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Mira esto. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, Él es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mira esto. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Realmente dice también la palabra que aquel que tiene falta de sabiduría se la pida a Dios. Necesitamos, mira esto, fuera de la sabiduría de Dios, nada es certero. Todo es confusión, no hay nada en claridad. Y Hebreos 9:27. Y de la manera que establecido, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Esta es una verdad que no podemos olvidar. Los cristianos pues ya no tenemos conflicto. ¿Por qué? Porque la palabra, aún Pablo lo decía, por cuanto vivo como cristiano, con mis palabras, por cuanto vivo como cristiano, cuando muera voy a salir ganando. Mira esto. Decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces está establecido que al momento de que muramos, por decirlo, la muerte física es solamente una vez. Y después vendrá el juicio. Ahora bien, algunas personas que ya han recibido a Jesucristo como Salvador sufren derrotas una y otra vez porque no se dan cuenta de que tienen un enemigo espiritual. Mira esto. Se decía en su momento, mira, si usted acepta a Cristo como su Señor y su Salvador, ya la hizo, no vienen los problemas, ya habrá pasado todo. No, ciertamente es el proceso de transformación que no es sencillo, no es fácil, pero no es imposible para Dios. Es un proceso de cambio, es un proceso de transformación. He aquí la palabra transformación. Es darle una nueva forma
Dice la palabra, un nuevo nacimiento, volver a nacer, empezar de nuevo sobre todas las cosas en las verdades de la palabra del Señor. Entonces, en su momento, debemos de saber que sobre todo los cristianos pasamos por procesos muy difíciles. En su momento, pareciera que estamos derrotados, que vienen derrotas o conflictos muy complicados. Pero escucha esto. Muchas personas hoy en día dudan de que el diablo exista. Tremendo, es así. Pero la Biblia enseña que Satanás es real y que su meta consiste en alejar a las personas de Dios, en frustrar el plan divino y en causar división. Mira 3 palabras: alejar, frustrar y dividir. Recordemos, Juan 10:10 lo dice: el diablo no viene sino para robar, matar y destruir. Y dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si volvemos a este punto, entonces, para comenzar, el diablo es real, lo creamos o no. Así de simple. Vuelvo al punto. Lo creamos o no, un día vamos a comprobarlo. Recuerdo esa expresión cuando alguien decía: ¿qué pasaría si el diablo no existiera? Yo le digo: no hay ningún conflicto, porque me dio la esperanza de una vida de transformación. Pero le decía a la persona: ¿pero qué pasaría si cuando usted muera, el infierno existe? ¿Se da cuenta que el infierno existe? Es interesante. Entonces, seguimos. El diablo es un mentiroso y nadie está libre de sus engaños. Así que para poder mantenernos firmes ante sus mentiras, los creyentes en Cristo deben conocer sus estrategias. Mira, estamos viviendo en un campo de batalla todos los días, puesto que el diablo, como león rugiente, busca a quien devorar, y sus dardos vienen todos los días hacia los cristianos. Bueno, hacia todos, por lo general. Pero mira esto. Ahora bien, uno de las estrategias del diablo es los ataques. Ahora bien, ¿qué es un ataque satánico? Mira qué tremendo. Es un asedio, acoso voluntario e intencionado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, en su alma o en su cuerpo, o en los 3 aspectos. Cada vez que el diablo ataca, su plan ciertamente es robar, matar y destruir. Y es un ataque voluntario e intencionado. ¿Cuál es la intención? La intención es apartarnos de la verdad de Dios. La intención es mantenernos a oscuras. Ahora bien, mira esto. Estos ataques pueden suceder en cualquier momento o provenir de cualquier dirección. Esto es tremendo. El diablo trata de hacernos tropezar cuando estamos más débiles y sabe a quién o qué usar para lograrlo. Esto es impresionante. Lo primero, mira lo que nos dice. El propósito del diablo es hacernos tropezar, hacernos caer. Lo segundo, cuando estamos más débiles, cuando estamos pasando problemas o conflictos o situaciones difíciles, y sabe a quién o qué usar. Mira, es impresionante cuando alguien se deja usar o es usado por el enemigo, sobre todo en los momentos que estamos pasando, momentos difíciles. Dice, y sabe a quién o qué usar para lograrlo. Casi siempre nos tienta con aquello que no necesitamos o que no debemos buscar para hacernos caer. Mira qué tremendo es esto. Recordemos lo que pasa con Eva. El diablo le dice, dentro de todo lo que le dice, ¿sí?, con respecto al fruto del árbol. Le dice, Dios dijo que morirás. No, ciertamente no vas a morir. Y qué impresionante que desenfoca a Eva de todos los árboles del huerto, porque no solamente había uno. Imaginémonos cuántos árboles había. Pero el punto del diablo era desenfocarla de todo lo general para ir exactamente su vista puesta y enfocarla sobre el árbol del bien y del mal. Y bien dice la palabra que Eva vio el fruto y vio que era codiciable. ¿Sí? Entonces mira, este es uno de los planes realmente tremendos. ¿Sí? Realmente necesitaban, pensémoslo de esta manera, Adán y Eva necesitaban comer de ese fruto para ser como Dios. Realmente fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Realmente necesitaban comer ese fruto. Realmente no es así. Pero lo necesitaba. La verdad es que no. Mira las consecuencias. Porque siempre lo he dicho. El diablo presenta el pecado como algo agradable, como algo excitante. Pero jamás va a hablar de las consecuencias. ¿Cuántos hemos pagado consecuencias? Gloria sea al Señor, que no en cuanto realmente a lo que merecíamos. Pero ciertamente pagamos las consecuencias de nuestros pecados, la cárcel, uno de ellos.
el quedarnos botados en la calle, el ser despreciados. ¿Cuántos pasamos por este proceso y sabemos que la paga del pecado ciertamente es conflictiva, es terrible? Pero el diablo no lo ve así, lo digo siempre con respecto a las bebidas alcohólicas. Mira, presentan un panorama tan agradable, excitante, entre comillas, pero nunca van a presentar un alcohólico botado en la calle. ¿Cuántos matrimonios sí se han dividido por causa de esta situación? ¿Sí? ¿Cuántos hijos? Mira qué tremendo es esto. Entonces, mira lo que nos dice. Casi siempre nos tienta con aquello que no necesitamos o que no debemos buscar para hacernos caer. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6. Mira lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora bien, los pensamientos de los que no son malvados son gobernados por lo que dice, los pensamientos de los que no son salvos son gobernados por lo que el apóstol Pablo llama la carne. Y esto trae como resultado la muerte. No se refiere al cuerpo físico, sino a la motivación interna que se opone a Dios. Por otro lado, el Espíritu de Dios mora en los creyentes para gobernar sus pensamientos y acciones de acuerdo a los deseos del Señor y darles vida y paz. Qué maravilloso es esto. Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Como los no creyentes son controlados por la carne e influenciados por Satán, tienen pensamientos que se oponen a Dios. Además, sin el Espíritu Santo no pueden obedecerlo ni complacerlo. Mira esto. Los designios de la carne es oposición todo el tiempo. ¿Sí? ¿Qué se dice la mentira? No, la mentira es mentira, ya. Hay mentiras blancas y mentiras piadosas, ¿sabes? La mentira es mentira y la mentira es pecado. El diablo es el padre de la mentira. Pero en su momento se justifica. Todos lo hacen, es una de las palabras más conocidas. No hay nadie perfecto. ¿Sí? Hay tantas justificaciones para el pecado. Sin embargo, los cristianos hemos aprendido con la ayuda del Espíritu Santo a conocer lo que es pecado y las consecuencias. Y a decidir, porque mira esto, no podemos ser obligados aún en las cosas buenas. Pero es nuestra decisión. Pero tengo por convicción que el diablo no puede obligarnos a pecar, es nuestra decisión. ¿Sí? Y mira esto. Entonces lo dice de esta manera. Los que no son creyentes son controlados por la carne e influenciados por Satanás. Tienen pensamientos que se oponen a Dios, además sin el Espíritu Santo no pueden obedecerlo ni complacerlo. Romanos capítulo 8, versículo 8 al 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que distingue al cristiano del resto de la humanidad no es el que asista a la iglesia. Mira, esto tiene que quedarnos claro. Lo que distingue al camino del resto de la humanidad, dice, lo que distingue al cristiano del resto de la humanidad no es el que asista a la iglesia, sea bautizado ni tenga buen comportamiento, sino que el Espíritu Santo vive en él. Aunque Satanás engañe y tiente a los creyentes para que pequen, la desobediencia, ¿sí?, aunque tiene consecuencias, no resulta en pérdida de la salvación. Esto es maravilloso. Entonces, ¿qué distingue al cristiano del resto de la humanidad? ¿Sí? En primer lugar, que cree en Dios, el único Dios, Jehová, el único Dios, que sabe que ha establecido sus mandamientos y estatutos en beneficio y para nuestro bien. Mira, esto es maravilloso. También lo dice, vuelvo a este punto. Lo que distingue al cristiano del resto de la humanidad no es que asista a la iglesia. Yo lo digo y es por convicción también. Jesucristo no vino a fundar iglesias, vino a reconciliar a la humanidad con Dios. Yo lo digo por esto mismo. Dios, el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios, que parte de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Escuchar, escudriñar la palabra del Señor, la Biblia, guardarla y ponerla por obra. Esto da una nueva vida. Entonces, no es que asista a la iglesia, no es solo que asista a la iglesia, sea bautizado ni tenga buen comportamiento, sino que el Espíritu Santo vive en él. Aunque Satanás engañe y tiente a los creyentes para que pequen, la desobediencia no resulta en pérdida de la salvación. Mira qué maravilloso es esto. Ahora bien, 2 Corintios 4, del 3
Y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora bien, el diablo en todo momento obra con la intención de engañar y cegar a las personas en relación a la verdad de Cristo. El resultado es un mundo que se caracteriza por pecado, conflicto y mentira. Mira esto. ¿Cuál es la actitud de un cristiano que busca cada día agradar a Dios sobre todas las cosas? Que busca siempre ser aprobado por Dios más que ser aprobado por las personas. Esto es consecuencia. Mira esto. Entonces, se caracteriza aquellos que están bajo esa acechanza o ese ataque del enemigo, están bajo este mundo en estas características: pecado, conflicto y mentira. ¿Sí? Pecan sin mayor conciencia. Mira esto, me escuchaba acerca de una persona muy pulcra en apariencia que en su momento buscaba un médico para que elaborara un aborto. ¿Qué impactante es esto? Apariencia de piedad, en su momento personas que parecen tan pulcras, pero al final salen en este punto de hacer lo que es incorrecto y toman el pecado como algo normal. ¿Sí? Conflictos y sobre todas las cosas mentiras. Mentiras que aún ellos mismos se creen. Mira qué impactante. Lo peor de las mentiras es que uno mismo se la cree. Ahora bien, seguimos en este punto. La mente es el campo de batalla de Satanás. El diablo se infiltra en el mundo con sus mentiras e incluso los cristianos podemos ser engañados. En todo momento está listo para introducir sus ideas en nuestra mente, para desviarnos al tratar de convencernos de que no sufriremos las consecuencias de nuestro pecado. Todos lo hacen. ¿Sí? Hay tantas justificaciones y pretextos para esto. Todos lo hacen. Mira, esto es normal. ¿Normal para quién? Mira lo que decían en su momento los discípulos. ¿Con quién al final debemos de quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? Porque ahora el punto el primer ataque del enemigo es en la mente. ¿Sí? Elaborando todo aquello que se opone, pensamientos que se oponen a la verdad de Dios, aún sabiendo que existe. Por eso vuelvo al punto tan simple, entre comillas, cuando se habla de la mentira, cuando se habla del adulterio, cuando se habla de las desviaciones. En su momento se justifican, así es. Y mira esto, así es normal. ¿Para quién realmente es normal? Ahora mira esto. En todo momento está listo para introducir sus ideas en nuestra mente para desviarnos al tratar de convencernos de que no sufriremos las consecuencias de nuestro pecado. ¿Cuánto realmente podemos dar testimonio de la paga del pecado, de las consecuencias del pecado? ¿Sí? Tiempos dolorosos que de no ser por la misericordia de Dios, yo lo digo todo el tiempo. Estoy viviendo ya 23 años de gracia, porque en el 2000, como consecuencia de los pecados, de las desviaciones y de todo lo horrible que vivía, yo mismo decidí matarme, quitarme la vida. Mira, llevarme a la muerte física, por supuesto. ¿Qué me esperaba después de esto? El infierno. Pero su misericordia y su favor, cuando entendí, porque lo decía de esta manera: Señor, si tú no me sacas, yo no salgo. Ya lo intentaron con brujos, ya lo intentaron con médicos, ya me han amarrado y cuánta cosa, y nada resulta. Solo tú lo puedes hacer, y lo hizo. 23 años después estoy acá sirviéndole al Señor. Mira qué maravilloso. Entonces, convencernos de que no sufriremos las consecuencias de nuestro pecado. Si creemos sus mentiras y desobedecemos a nuestro Padre Celestial, seremos disciplinados. La paga del pecado es muerte. Todo lo que se siembra se cosecha. Lo digo en su momento: Dios tenga misericordia. Cuando les sea pasada la factura a aquellos que viven constantemente haciendo lo incorrecto, aún escuchando y sabiendo que es pecado. No robarás, dice uno de los mandamientos. No adulterarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero realmente lo vivimos. Mira esto. Si creemos sus mentiras, dice, desobedecemos a nuestro Padre Celestial, seremos disciplinados. Pero el Espíritu Santo también nos recuerda que somos hijos de Dios y que nuestros pecados ya han sido perdonados por medio de la muerte de Cristo en la cruz, por lo que nunca seremos separados de nuestro Salvador. Mira qué maravilloso es esto. En su momento he compartido con personas que sienten que ya no puede, que en su momento me dicen eso. Mire, el pecado que cometí realmente es imperdonable. Los he visto llorar realmente quebrantados porque se han dado cuenta de lo que es el pecado y las consecuencias. Yo le digo: ¿sabe qué dice la palabra?
que sí confesamos nuestros pecados, pero no confesarlos de una manera superficial como se acostumbra, por mi culpa, por mi culpa. No, sino ciertamente se tome conciencia de que nuestras actitudes, sí, nos llevaron a pecar y el pecado ofende a Dios, pero estamos arrepentidos de haberle fallado a Dios. Entonces viene el arrepentimiento por convicción y viene a la presencia del Señor a pedir perdón y Dios perdona y olvida. Yo lo digo, de verdad, la gloria sea al Señor. No hay pecado que conscientemente se entienda que es pecado, se pida perdón y que Dios no pueda perdonar. No lo hay. Y mira qué maravilloso, porque al momento de que confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él perdona y olvida. Ya no existen esos pecados. Ahora bien, para el enemigo, para el acusador, si siempre existe, te acordás que hiciste. Pero mira, siempre habla en tiempo pasado. Hiciste, dijiste, actuaste. Qué maravilloso es decirle sí, tiempo pasado. Mírame cómo vivo ahora. En su momento alguien me decía así abiertamente, ¿qué pasó contigo? Me decía, te vas al mundo, pecas, eres mujeriego, eres adúltero, eres borracho y ahora estás viviendo bien. Pregúntale al Señor. Porque Él hizo la obra cuando me convencí que mis actitudes de pecado eran perjuicio para mí. Pague las consecuencias, por supuesto, en su momento. Pero al venir a la presencia del Señor, mira esto, reconocer que Cristo murió por mis pecados y me dio la gran oportunidad de que realmente las consecuencias, habiendo pedido perdón, no vinieran sobre mí tal como las merecía. Ahora bien, entonces hablamos que la mente es el campo de batalla de Satanás. Sus pensamientos, ¿cuántos pensamientos hay en el aire? Doctrinas, falsos maestros, falsos profetas, la misma palabra del Señor lo dice, que de manera abierta ahora quieren contradecir lo que la palabra del Señor dice por sus ideas y sus pensamientos. Ahora mira esto. Las estrategias, vamos al punto nuevamente, las estrategias de Satanás dirigen nuestra atención hacia una necesidad o deseo. Esta estrategia comenzó en el ambiente perfecto del huerto del Edén, cuando Satanás desvió la atención de Eva para que no se fijara en la provisión abundante de Dios, sino en aquello que le había prohibido. Lo decía en su momento. Mira cuántos árboles frutales existen, que conocemos. Variedad. Sin embargo, quita el enfoque de todos los árboles y les hace enfocar en uno solo, precisamente en el que no necesitaban, precisamente en el que había sido establecido que no debían de comer de él. Así actúa el diablo. Nos enfoca siempre y su enfoque va en aquello que se opone a la voluntad del Señor. No nos permite observar todo lo maravilloso que es Dios. Por eso en su momento, cuando pasamos conflictos, en momentos difíciles, debemos de enfocarlo en todo lo maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pasando en estos tiempos por ese desierto tan difícil, momentos tan difíciles en el que estoy pasando, siempre me ubico en todo lo maravilloso que ha hecho Dios desde que estaba en el vientre, tal como lo dice, al momento de nacer, con tantas dificultades y tantos problemas y todo, pero Dios siempre estuvo ahí, guardándome. Lo digo una vez más. Sí, aliviándome de una parálisis a los 5 años, de una enfermedad irreconocible a la edad de 15, 16 años, accidentes, cárcel. Mira esto, Dios me guardó en todo ese momento. Y entonces, ¿qué es lo que hace el diablo en su momento? Enfocarnos en el pecado, en lo que no nos conviene, para desenfocarnos en la verdad de Dios. Es que Dios no me ha dado nada, me decía alguien en su momento. Y yo le digo, si Dios le quitara algo que le dio, ¿estaría de acuerdo? Sí, que le quite la vida, porque la vida Dios se lo dio, Dios se la dio. Entonces mira esto. El diablo dirige nuestra atención hacia una necesidad o deseo. Esta estrategia comenzó en el ambiente perfecto del Edén, cuando Satanás desvió la atención de Eva para que no se fijara en la provisión abundante de Dios, sino en aquello que le había prohibido. Cerró su visión de todo para dirigirlo a un solo punto, el fruto del árbol prohibido. El fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. El diablo ha usado esa misma táctica desde ese momento para despertar lujuria. Mira esto. Lujuria. El mismo de Jesucristo decía que el adulterio no solamente consiste en tener relaciones físicas, sino decía él, cuando ya vio a una persona para codiciarla, ya pecó. Es adulterio. Entonces, mira esto, lujuria, codicia y envidia. ¿Por qué ellos sí tienen? ¿Por qué ellos no? Mira esto.
Promete que al alcanzar lo que deseamos nos sentiremos satisfechos. ¿Realmente eso es así? Alguien que realmente vive en pecado puede decir, si estoy feliz, estoy tranquilo, no pasa nada, no hay temores, no tengo preocupación porque alguien me vea, alguien descubra lo que estoy haciendo. ¿Podría vivir así? Ahora bien, mira esto, promete que al alcanzar lo que deseamos nos sentiremos satisfechos. Pero aquello que está fuera de la voluntad de Dios no puede producir gozo duradero, sino solo destrucción. ¿El adulterio será que produce realmente satisfacción? Las relaciones fuera de la voluntad del Señor, qué maravilloso, te digo de esta manera, es tener un matrimonio. Si eres varón, esposa, si eres mujer, esposo. Porque sabes, hasta eso se ha tergiversado, la idea del matrimonio. Mira, esto es tremendo. Entonces, todo lo que está fuera de la voluntad del Señor no puede, mira esto, no puede producir gozo. Realmente ni siquiera se conoce el gozo. Ni siquiera se produce el amor. En su momento hablábamos del amor. El amor es Dios. Y fuera de Dios no hay amor, no existe. ¿Sí? Entonces, hablando de las estrategias de Satanás, mira, escoge el momento oportuno. Después de haber ayunado durante 40 días, Satanás se acercó al Señor Jesucristo para tentarlo, que convirtiera las piedras en pan para satisfacer su necesidad de hambre. Sin embargo, Cristo no había venido para servirse a sí mismo, sino para obedecer a su Padre Celestial. De la misma manera, el diablo se nos acerca cuando estamos hambrientos. Mira esto, vale la pena subrayarlo. Cuando nos ataca el diablo, se acerca cuando estamos hambrientos, enojados, solitarios o cansados. En momentos como esos debemos hacer una pausa para reconocer si estamos ante un ataque satánico en nuestro punto de mayor vulnerabilidad. Entonces, ¿cuándo nos ataca? Cuando estamos hambrientos, cuando estamos enojados, cuando nos sentimos solitarios o cansados. Mira esto. Ahora, algo que es una verdad maravillosa. Realmente el ser humano, ningún ser humano, aun aquel que ha decidido ir a vivirse solo a la montaña, no está solo. Porque la tierra y su plenitud le pertenecen a Jehová, es de Él. ¿Sí? Y los que habitamos, cada ser humano le pertenecemos a Jehová, el único Dios. Y Jehová, si de Él es la tierra y su plenitud, no hay un lugar donde Jehová no esté. Ni en la tierra ni en el universo. Todo le pertenece, Él es el dueño. Entonces, nunca realmente estamos solos. Ahora bien, cuando estamos cansados, y muchas de las veces ese cansancio viene por pensar cosas que no debemos, preocupaciones. Yo digo siempre que la preocupación es preocuparse antes de que algo suceda. Y del 100% de las preocupaciones, el 5% a lo mejor se cumple. Lo demás solamente son afanes y preocupaciones. Ahora bien, en momentos como esos debemos hacer una pausa para reconocer si estamos ante un ataque satánico en nuestro punto de mayor vulnerabilidad, hambrientos, enojados, solitarios o cansados. Cuando estemos pasando por esas condiciones, debemos meditar. Debemos de orar y pedirle al Señor dirección y reprender en el nombre de Jesús. Recordemos el ataque del diablo a Jesús. Dile a esta piedra que se convierta en pan. Mira, si me adoras, todo va a ser tuyo. Lánzate, suicídate, que no te va a pasar nada. ¿Y sabes cómo contestaba Jesús? Escrito está. Qué maravilloso que el cristiano está lleno de la palabra del Señor y cuando viene un ataque, sí, él sabe cómo reprenderlo en el nombre de Jesús, a través de la palabra. Seguimos con los ataques del diablo. Crea duda en nuestra mente y su objetivo principal es la palabra de Dios. Tergiversar, confundir, acomodar. Yo digo siempre, la palabra del Señor no es como yo pienso, me imagino, es como está establecido. Y para eso el Espíritu Santo que está en nosotros nos hace entender la palabra de Dios y las palabras de Dios para que la cumplamos y la hagamos de acuerdo a su voluntad. Mira esto. Crea duda en nuestra mente y su objetivo principal es la palabra de Dios. Desea que los cristianos usemos nuestro razonamiento para desobedecer. Así lo dice, pero perdona, es mi forma de pensar. En que realmente establecemos nuestra sabiduría. En el mucho conocimiento o en la sabiduría que viene de parte de Dios. Porque mira esto. Desea que los cristianos usemos nuestro razonamiento, para desobedecer al malinterpretar porciones bíblicas o al usarlas fuera de contexto para justificar nuestros pecados.
Mira esto. Una vez que el diablo logra que las personas duden de la veracidad de cualquier porción de la Biblia, duden de la palabra de Dios, lo que vean esas porciones o que vean esas porciones como irrelevantes o anticuadas, pasadas de moda, se aferran sus vidas para continuar promoviendo la mentira. Mira esto. Uno de los ataques principales es el torcer la verdad de la palabra del Señor, el tergiversar la palabra del Señor, lo que hizo el diablo precisamente. Dile a esta piedra que se convierta en pan. Sí. O lánzate porque a sus ángeles se enviará. Mira, el diablo es experto y sabe, tristemente sabe mucho más de la Biblia que muchos cristianos. Él sabe. Y por eso todo el tiempo trata de tergiversar, pero gloria sea al Señor, porque uno de los mayores, de la mayor fortaleza y fuerza en nosotros es el Espíritu Santo, porque nos da el entendimiento y el discernimiento para escoger lo bueno y desechar lo malo. Seguimos entre las estrategias del enemigo. Quiere que caigamos en discusiones. Esto es interesante. Promueve los roces. Sí, dice la palabra también que de dónde vienen las guerras y los pleitos, de lo que está dentro. Entonces, todas las actitudes de fuera solo son un detonante, el fosforito a la pólvora que está dentro. Necesitamos entonces, ¿sí? La estrategia del enemigo quiere que caigamos en discusiones. No debemos debatir o batallar con las tentaciones, sino rechazarlas. No tenemos que justificar el pecado, simplemente rechazarlo. La mentira es pecado, el robar es pecado, el adulterar, ¿sí? El adulterio, las fornicaciones son pecados, pero en lugar de tratar de entenderlas, es rechazarlas, punto y esto. Así es. Mira, cuántas veces realmente somos tan estrictos en aquellas cosas que no nos parecen. Tenía ese conflicto con el ajo. Ni el olor ni estar cerca. Era una situación tan terrible. Pero en su momento, mira esto. Aprendimos que realmente lo que provoca los problemas es lo que está dentro de nuestro corazón. Y que lo que el diablo lanza, precisamente son esos dardos para provocar lo que hay dentro de nuestro corazón. Y mira esto. No debemos debatir o batallar con las tentaciones, sino rechazarlas. Cuando el Señor se vio tentado por Satanás en el desierto, siempre respondió de la misma manera. Le dijo, escrito está. Ahora bien, ¿qué tanto sabemos de la palabra del Señor? Cuando viene un ataque, uno de los más sencillos que manejamos. Por ejemplo, cuando viene una enfermedad, ¿qué pensamos? Escrito está. Cristo llevó mis enfermedades, sufrió mis quebrantos, el castigo de mi paz fue sobre él y por sus llagas recibo sanidad en el nombre de Jesús. Mira esto, cuando viene una enfermedad grave, no moriré, sino que viviré para contar las grandezas de Jehová. ¿Hay algo imposible para Dios? Lo mismo decía Jesús. Escrito está. Y luego citó un pasaje de la Biblia. Los mandamientos de Dios no tienen el propósito de alejarnos de lo que es bueno, sino el de protegernos de la destrucción que produce el pecado. Nuevamente, la idea propiamente es cambiar o entorpecer nuestra manera de contemplar las verdades de la palabra del Señor y justificar el pecado. Seguimos en los ataques del enemigo. Usa el engaño. Engañar consiste en confundir al oscurecer la verdad. Satanás trata de que aquello que es malo sea visto como algo bueno. Y mira esto con la expresión nuevamente. Todos lo hacen. ¿Sí? ¿Hemos escuchado esta expresión? Todos lo hacen. Ya es normal. ¿Normal para quién? Mira esto. Engañar consiste en confundir o oscurecer la verdad. Satanás trata de aquello que es malo, de que aquello que es malo sea visto como algo bueno. ¿Realmente el pecado trae beneficios? No, trae consecuencias. Quiere crear división. Esto es tremendo y hay que ponerle atención. Intenta convencer, y en este tiempo sobre todo a los jóvenes, de que la Biblia es anticuada. Su meta consiste en reemplazar la unidad, la familia y la iglesia con conflicto, desconfianza y división. ¿Sí? No, es que la Biblia es pasada de moda, es un libro pasado de moda, ¿sabes? Para comenzar, no es un libro, es la palabra de Dios. Y allí puedes encontrar todas las verdades y respuestas a lo que necesites toda tu vida. Qué maravilloso es aquellos que lo hemos entendido y vivimos de acuerdo a la palabra del Señor, porque hemos cambiado una mentalidad a oscuras de las verdades de la palabra del Señor que nos permite observar todo a la magnitud de lo que Dios ha puesto. Tengo también la convicción de que cuando alguien peca, el diablo lo encapsula para que pueda ver solamente lo que a él le interesa y le conviene.
Pero cuando se arrepiente, mira, rompe esa estructura y puede salir a la verdad de las cosas de Dios. Porque toda la tierra le pertenece al Señor. Mira esto. Entonces, crear división, creer que la Biblia es anticuada y su meta consiste en reemplazar la unidad. ¿Sí? Ya quieren vivir solos, dice. Recordemos, nunca estamos solos. Esta es una gran verdad. Cristianos o no, nunca estamos solos, porque la presencia de Dios está en toda la tierra y en todo lugar. Reemplazar la familia, mira, no es importante. Y la iglesia con conflicto, desconfianza y división. Y como la palabra de Dios promueve armonía y paz, comienza a sembrar dudas acerca de sus enseñanzas. Su meta es destruirnos. Ese es el plan total del enemigo: robar, matar y destruir. Si logra convencer a las personas que duden de una porción bíblica, también puede persuadirlas para que rechace toda la Biblia. No, perdonen, pero esa palabra no es para mí. Alguien que escuchaba en su momento, mira esto, la palabra, la exhortación, decía, ¿cómo no está tal persona aquí? No, el Señor se estaba hablando a nosotros. Y ¿sabe qué maravilloso es cuando nos sentimos confrontados con la palabra del Señor? Porque hay algo mal, que hay algo que rechazar, hay algo que sacar de nosotros. Entonces mira esto. Dice, si logra convencer a las personas de que duden de una porción bíblica, de un pasaje, de un texto, también puede persuadirlas para que rechacen toda la Biblia. De hecho, los versículos relacionados con la tentación que enfrentan serán los primeros que desecharán. Ahora esto, mira esto, para ir terminando. Las 4 mejores estrategias de Satanás y cómo oponernos a ellas. Espero que estés tomando apuntes, o que en su momento puedas volver a escuchar este programa, para volver a repasar sobre todo esto y saber qué debemos de hacer en los momentos del ataque del enemigo y de las tentaciones. Las 4 mejores estrategias de Satanás y cómo oponernos a ellas. La primera, la tentación. Nos atosiga para que cedamos a deseos adictivos. Mira, está, dale, como dice, duro y dale, en que hagamos lo que es incorrecto. Y excusas y pretextos los habrá. Y los escucharemos. Mira, todos lo hacen. No te preocupes, nadie te va a ver. Sí, estás en tu lugar. Nadie te va a ver lo que estás haciendo. Nadie te ve. Todos lo hacen. Es una expresión muy común. No tiene nada de malo. Mira esto. Nos atosiga a que cedamos a deseos adictivos, al egoísmo y a la codicia. ¿Cómo podemos resistir esa tentación directa? Jesús utilizó una técnica defensiva de 2 pasos. Primero ordenó a Satanás que se marchara. Después citó las Escrituras. Tenemos el derecho a decirle a Satanás que se marche cuando afrontamos tentaciones. Existe gran poder en memorizar las Escrituras, como lo hizo Jesús. El poder de las Escrituras no solo intimida a Satanás, sino que también invita al Espíritu en el corazón. Entonces, qué maravilloso es saber, ¿sí?, la palabra del Señor. Escucharla, guardarla y ponerla por obra. Porque en el momento de confrontación viene esa palabra, mira, de una manera maravillosa. Para comenzar, reprendemos a Satanás, porque sabemos que su deseo es robar, matar y destruir. Aunque disfrace el pecado de una manera tan agradable, sabemos que es pecado y lo diferenciamos. ¿Y sabes por qué? Mayor aún, porque el Espíritu Santo que está ahora dentro de nosotros nos convence de pecado y al instante nos dice, eso no es correcto. Y es nuestra decisión. Entonces, existe gran poder para memorizar Escrituras, como lo hizo Jesús. El poder de las Escrituras no solo intimida a Satanás, sino que también invita al Espíritu en el corazón. Número 2, hablando de las estrategias, las 4 mejores estrategias de Satanás. Número 2, mentiras y engaños. Al diablo se le llama el gran impostor. Él intenta falsificar cada principio verdadero que presenta el Señor. Aunque Satanás les mienta, ustedes pueden contar con el Espíritu Santo que les dirá la verdad. Es por eso que el don del Espíritu Santo es tan necesario y esencial. Mentiras y engaños. Sí, nuevamente el punto, ¿verdad? Todo lo hacen. No tiene nada de malo. Pero ¿sabes qué maravilloso es? Que los cristianos tenemos al Espíritu Santo y al momento de enfrentar un ataque satánico, un ataque del diablo, sentimos la incomodidad. Yo digo esto, si voy a aprender a hacer algo, pero siento incomodidad, no lo hago. El Espíritu Santo está trabajando en mí.
Ahora bien, si voy a aprender algo y siento paz en mi corazón, por supuesto he orado y pedido dirección del Señor, lo hago. Mira cuántos testimonios Dios me ha permitido escuchar de una sierva del Señor, que en su momento le decía, tienes que esperar el tiempo del Señor, porque cuando Dios diga se hará y no va a haber conflictos para que haga lo que tenga que hacer. Y ahora me decía, cuando me llamaba, decía, gracias, porque exactamente lo que me dijo, debí esperar, esperé el tiempo, y cuando pasó, Dios abrió todas las puertas para que sucediera. Así es Dios. Entonces, hablando de la segunda estrategia mejor, las mentiras y los engaños. El engañarnos, sobre todo para hacernos ver que el pecado no tiene consecuencias, que es tan sencillo. Mira esto, lo digo siempre, el pecado trae consecuencias, la obediencia trae beneficios. Y lo decía el siervo. Mira esto, lo decía el siervo a Saúl, es mejor obedecer que sacrificarse. Número 3, hablando de las 4 estrategias, las mejores estrategias de Satanás. Número 3, roces, pleitos y discusiones. Mira bien claro, ¿verdad? Roces, pleitos y discusiones. Satanás es el padre de las discusiones. Le encanta ver discutir a la gente. ¿Cuántas veces por una simpleza, mira, cosas absurdas, empezamos a discutir? Porque una cuchara no está de la forma, porque cierta cosa cambió de lugar. Mira, esta es una de las mayores tentaciones del diablo, los roces, el rozarnos. Pero otra vez, ¿sí? Cuando uno está predispuesto, es cuando hay algo malo en su corazón. Envidia, codicia, avaricia, sobre todas las cosas, la falta de perdón. ¿Qué descanso da? Lo digo siempre, el perdonar. ¿Qué descanso da? La humildad de pedir perdón y recibir el perdón de Dios. Ahora bien, las estrategias del enemigo, los roces, los pleitos y las discusiones. Satanás es el padre de las discusiones. Le encanta ver discutir a la gente buena. Cuando haya contención en sus hogares o en su lugar de trabajo, mira el consejo, dejen de hacer inmediatamente lo que sea que estén haciendo y procuren establecer la paz. Mira, cuando viene un roce o algo, lo primero hay que pararnos a pedir la dirección del Señor y establecer cuál fue el origen de ese pleito o de esos roces o de esa discusión y estar en paz. Si podemos orar, qué maravilloso. Mira esto. Entonces, el consejo. Jesús dice, cuando haya contención, pleitos o roces en nuestro hogar o en el lugar de trabajo, dejen de hacer inmediatamente lo que sea que estén haciendo y procuren establecer la paz, no importa quién empezó. Y sobre todo, practiquen el perdón. Ya lo digo de esta manera cuando alguien me dice, mire, es que me duelen las rodillas. A mi esposa, es que me duele algo. Le digo, ¿a quién no me has perdonado? Porque sabes, la falta de perdón trae tantas consecuencias, enfermedades, ¿sí? Tristezas, agobios, frustraciones, la falta de perdón. Y recordemos que es tiempo pasado, sí me hicieron, yo lo digo de esta manera, sí nos dolió el momento de que recibimos ese menosprecio, ese castigo, aún esas maldiciones, sí dolió. Pero sabes, qué maravilloso es decir, sí Señor, sí dolió. Y fue difícil, pero lo perdono y lo bendigo en el nombre de Jesús. Qué descanso realmente da, lo he compartido en su momento, cuando el Señor me permitía hacer ese acto maravilloso. Porque resultaba que un tiempo amanecía contento y de repente me enojaba o discutía o algo. Y el Señor me dice en su momento, yo quiero que hagas algo. Y te lo aconsejo también. Regresa hasta que tengas memoria. ¿Sí? Hasta cuando tengas memoria, recuerdo 4 años. Y empieza a recordar todos los hechos difíciles que te pasaron. Fue un momento bastante especial. Porque en su momento se cree que un niño olvida, pero realmente todo queda marcado. Sobre todo hay situaciones dolorosas que han pasado durante nuestras vidas. Entonces mira, me fui de regreso hasta los 4 años. Y me decía, Señor, cuando encuentres vas a ver personas que te lastimaron, que te hirieron. Escribe su nombre en una hoja de papel, escribe su nombre. Y sé que va a doler, pero al momento que ubiques el hecho, el dolor, y a la persona dices, te perdono y te bendigo en el nombre de Jesús y te suelto. Y vas a la siguiente. Mira, fue un momento que no fue, la verdad que nada fácil. A veces familia, a veces vecinos, a veces personas que nos lastimaron, que nos hirieron, pero qué maravilloso es hacer este proceso. Sí, lo recordamos y nos duele, pero al momento de pedir perdón y bendecirlos, nos estamos soltando y estamos dejando ese pasado. Cuando terminé hasta la edad que tenía en ese entonces, me dice, ¿ya terminaste de perdonar a todos? Sí, ahora te toca a ti.
Vuelve hasta otra vez que tienes momentos de recuerdos y empieza a recordar cuántas veces pecaste y fallaste, a cuántos lastimaste. Y así por nombre vas a pedirles perdón. Mira que fue maravilloso realmente. Fue un tiempo maravilloso porque entonces hubo sanidad en mi corazón y la oportunidad de reconocer la gloria de Dios y de soltarme de esas cadenas que me ataban al resentimiento, a la amargura y al odio. Entonces, mira esto. Practicar el perdón. Y esto es de todos los días. A Jesús le preguntaban, ¿cuántas veces debo perdonar? Porque según la ley eran 7 veces, ¿verdad? Y decía aquel que le preguntó, ya lleva 6, ¿qué va a pasar después? ¿Qué me va a decir Jesús? Desquítate. Y le dice, ¿cuántas veces debo perdonar? Le dice hasta 40 veces 7. ¿Cuánto es? Si hace la multiplicación, 40 veces 7. Tienes que perdonar a tu prójimo al día. La cuarta estrategia, o la mejor estrategia de Satanás, es el desánimo. Mira esto, necesitamos trabajar en esto. Cuando todo lo demás falla, Satanás utiliza estas herramientas eficazmente con los santos más fieles. Una de las sugerencias que escuchábamos, mira esto, para luchar contra el desánimo, nos dice este consejo. Sus sugerencias incluía prestar servicio a los demás. Mira qué maravilloso es esa experiencia de todos los días. Ahora que estoy en este proceso tan difícil, que aun cuando no quisiera en su momento levantarme de la cama por todo lo que estoy pasando, pero cuando salgo a la calle siempre encuentro personas a quien animar, a quien bendecir, por quien orar. Le decía a una sierva del Señor en su momento, sí estamos pasando situaciones difíciles, pero no deje de sonreír. Sobre todo, no deje de bendecir. Y qué maravilloso, te digo, pasan esos momentos de desánimo que no quisiera uno ni pararse de la cama. Pero en el momento de salir encontramos la gran oportunidad de bendecir, de animar, de ser de respaldo, de orar por aquellos que están en necesidad. Mira, no hay lugar donde no haya necesidad. Y no hay lugar donde no puedas orar por aquellos que están pasando enfermedades, aún guiarlos y sobre todo guiarlos a reconocer y a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, hablando de la cuarta estrategia de Satanás, el desánimo. Cuando todo lo demás falla, Satanás utiliza esta herramienta eficazmente con los santos más fieles. El consejo que nos daba entonces, la sugerencia, prestar servicio a los demás, trabajar arduamente y evitar la ociosidad. Mira qué hermoso en su momento disfrutar el trabajo. Yo ya no trabajo, decía alguien, sí, ya no trabajo, soy pastor. Wow. Pero mira esto, cuando tuve la oportunidad para trabajar, sí, en una empresa durante muchos años, comencé limpiando pisos, terminé siendo gerente de compras de esa empresa. Y disfrutaba el trabajo, mira, nunca veía la hora, porque el tiempo no me alcanzaba. Los años que di clases como maestro en las escuelas, mira esto, tenían que tocarme la puerta para avisarme que ya salían a recreo, y sabes, los alumnos no querían salir. Tocaban la puerta, decían, mire, profe, ya es hora de salirse. Y los niños, no querían irse. Qué maravilloso es, ¿sí? Saber que cuando estamos desanimados, una de las maneras de botar el desánimo es trabajar arduamente, hacer lo que nos toca hacer. El trabajo, hacerlo y hacerlo de corazón y disfrutarlo. Mira esto, yo digo que el trabajo, cuando se ve como un trabajo, es un castigo. Cuando se ve como un privilegio para servir, es una gran bendición. Entonces, trabajar arduamente y evitar la ociosidad. Poner en práctica buenos hábitos de salud. Es maravilloso, hay que cuidarnos. Porque uno de los conflictos con el desánimo es el comer por demás. Comer de demás, mira esto. Sí, por eso suele suceder que cuando estamos pasando frustraciones o el famoso estrés, subimos de peso. Porque el punto ahí es a través de la comida, ¿verdad? El subir, el comer y el comer. Entonces, debemos, mira esto, como dice, practicar buenos hábitos de salud. El ejercicio es uno de ellos. Procurar bendecir a través de nuestro llamado como cristianos. Mira, todo cristiano es llamado a ser luz y sal donde quiera que esté y ser de bendición. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esto es para todos los cristianos. Procurar ser de bendición. ¿Sí?
Te digo, es normal que en su momento nos sintamos desanimados y estemos pasando conflictos tan difíciles, pero eso no evita que seamos de bendición en todo lugar, que podamos animar, que podamos resplandecer como luz delante de Dios y ser de apoyo y de bendición para la gente. Escuchar música inspiradora, mira esto, qué bendición. Me recuerdo los himnos de la vida cristiana, esos himnos maravillosos de aquellos tiempos. Escuchar esos himnos, el cantar esos himnos. Mira esto, qué maravilloso porque nos fortalece. Contar tus bendiciones y fijar metas. Hacer un alto y ver, hasta aquí nos ha traído Jehová, ¿sabes? No nos ha dejado ni nos ha desamparado. Y aún el siervo lo decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Aun cuando estemos pasando procesos tan difíciles, recordemos que Dios siempre está con nosotros, que no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Ver todo que hasta aquí nos ha traído, mira esto. Hace 23 años yo había decidido quitarme la vida, así que hace 23 años ya no existiera. Pero ver cómo la maravillosa mano de Dios y su misericordia me ha hecho vivir, me ha permitido vivir en plenitud 23 años. No ha sido fácil, por supuesto, pero Dios siempre ha estado conmigo. Y sobre todas las cosas, fijarnos metas. Me recuerdo en este proceso, en su momento, cuando le decía, Señor, hasta aquí. No soy mejor. No soy mejor que tus siervos a quienes admiro. No soy mejor que ellos. No he hecho mayor cosa. Así que, Señor, quítame la vida, le decía. Hasta aquí. Y recuerdo como un siervo del Señor decía esto. Así como Elías me decía. Cuando estaba metido en la cueva, le dijo el Señor, duerme, come y descansa, porque largo camino te resta. Y mira qué maravilloso es decirle, Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad. Solamente te pido que me fortalezcas, que me animes cada día, que me ayudes a entender mis propósitos para seguir adelante. Y sabes, ha sido una bendición, porque cada día podemos ser y debemos ser luz y sal y ser de bendición donde quiera que estemos. Y fijarnos metas, hasta dónde queremos llegar, qué queremos alcanzar. Mira, estamos orando por un derramamiento de la presencia del Señor en toda la tierra. Y no vamos a cesar de orar y ni de clamar al Señor por ese derramamiento de su presencia. Se acercan ya en nuestro país las elecciones. Estamos orando para que Dios haga su voluntad y nos ponga, mira esto, autoridades de acuerdo a su voluntad. Hay mucho que hacer. Hay tantas cosas por hacer. Orar por los enfermos. Orar por los necesitados, ser de fortaleza. Sí, por aquellos que están pasando conflictos también. Decíamos como parte de este consejo entonces, contar las bendiciones que ha hecho Dios con nosotros hasta este día, hasta este momento. Nos ha faltado algo, comida, un techo, familia, amor, su misericordia, su bondad. Y fijarnos metas, poner los propósitos y sobre todo, dice, modelar las escrituras. Qué maravilloso. Debemos orar siempre para que, dice, para vencer a Satanás, para reprender en el nombre de Jesús. Entonces, si hablábamos de las 4 mejores estrategias de Satanás, la tentación, la mentira y los engaños, los roces, los pleitos y las discusiones. Y la 4, el desánimo. ¿Y sabes qué nos ayuda la palabra del Señor? ¿Sabes qué dice la palabra? Por nada estén afanados, sino den a conocer sus peticiones en oración con acción de gracias. Por nada estemos afanados. ¿Sabes? Si no ha pasado todavía lo que has soñado, lo que esperas, es porque Dios tiene algo mejor de lo que has pedido. Gloria sea su nombre. Si todavía estás en medio de los procesos, es que Dios está preparando a través de ti un gran testimonio. Porque no te dejará ni te desamparará hasta que salga a luz su gloria a través de tu vida. Por eso, ¿sabes qué dice el Señor? Esfuérzate y sé valiente. No para caer en pleitos ni contiendas y perder el tiempo en discusiones, sino para estar seguro que los planes de Dios se cumplirán. Ahora bien, mira esto, vamos terminando. Se nos plantean estas preguntas. ¿De qué manera nos acecha Satanás? ¿A través de qué? ¿Cuáles son sus estrategias hacia nosotros? El desánimo,
Los roces, los pleitos, las contiendas, la envidia, la codicia, la avaricia, sabes, eso no existe ya en un cristiano, ya no debería. Es parte de las cosas viejas. Entonces, ¿de qué manera nos acecha Satanás? ¿Has escuchado y considerado sus mentiras? ¿Qué pasaje de la Biblia conoces para rechazar y reprender sus engaños? Es interesante. ¿Qué pasajes de la Biblia conocemos para rechazar y reprender sus engaños? Ahora esta pregunta, mira, es maravillosa. ¿Crees de corazón que lo que dice la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es cierto? ¿Realmente le creemos a la palabra? ¿Solamente creemos en la palabra que así es y punto? Ahora lo creemos de corazón. Ahora bien, no podemos tener entendimiento con respecto a esto si no leemos la Biblia. La Biblia no es solamente para los domingos. La Biblia debe de ser escuchada todos los días, estudiada, guardada y puesta por obra. Mira, ya llevamos varios años, gloria sea al Señor, de leer la Biblia en un año. Y ahora la comparto también, todos los días. Un pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje del Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios, todos los días. ¿Cuántos ya llevamos hasta este día, 2 de junio? Del 1 de enero al 2 de junio hemos leído la palabra del Señor en lo que corresponde. Nos falta el resto del año y seguimos alimentándonos de la palabra del Señor. Mira esto. ¿Crees de corazón lo que dice la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? La verdad de tu respuesta es evidencia en tu estilo de vida. Mira qué maravilloso. Vivimos la palabra del Señor. Porque recordemos, de la abundancia del corazón habla la boca. Y la última pregunta, ¿vives de acuerdo a la verdad de Dios? ¿Vives de acuerdo a la verdad que Dios ha revelado o haces caso omiso a lo que nos ha enseñado? ¿Realmente escuchamos la palabra del Señor? ¿La creemos y la ponemos por obra? ¿O solamente cuando nos conviene? ¿Sabes? Esto crea muchos problemas. Romanos 8, 5 al 9, nuevamente este pasaje. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El consejo, como siempre, la palabra del Señor, la exhortación, Santiago 4, 7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Someterse a Dios a través de la oración, la lectura de la palabra del Señor, el leerla, guardarla y ponerla por obra. Resistir a las tentaciones, reprender en el nombre de Jesús. Toda potestad nos ha sido dada. Tenemos autoridad para aplastar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño. Nos ha puesto Jehová sobre reinos y sobre naciones para arrancar, desbaratar, destruir y derribar toda obra del enemigo y para edificar. Mira, esto es maravilloso. Entonces, someternos pues a Dios es escuchar, guardar y poner por obra su palabra todos los días, el orar, el ser de bendición, resistir las tentaciones, las mentiras, las provocaciones del diablo. Y sabes, al final se va. He visto siempre ese punto con respecto a Job. ¿Sabes qué le dice el Señor al final? ¿Has visto a mi siervo Job? Le quitaste todo lo material, le quitaste a su familia y aún lo enfermaste y no se volvió contra mí. Y sabes, yo lo veía de esta manera. Dice, muy bien, pues ahí te lo dejo. No, le dice el Señor. Yo vi cómo lo lastimaste. Yo vi cómo lo heriste y cómo, mira esto, lo humillaste. Ahora mírame tú cómo lo voy a bendecir. Sabes, esto es maravilloso. Porque no solo huirá de nosotros, sino que verá la gloria de Dios manifestada en nosotros. Efesios 4:27. Ni den lugar al diablo. ¿A quien realmente obedecemos? Lo digo siempre. Se ve en nuestras acciones. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mira qué maravillosa palabra.
necesitamos de verdad analizar cómo estamos viviendo. ¿Qué ha pasado hasta el día de hoy en nuestras vidas? Sabemos también que algunos estamos pasando momentos difíciles, por demás decir difíciles, pero recordemos que Dios está de nuestro lado, que no nos dejará ni nos desamparará, que la buena obra que inició en nosotros la perfeccionará, que solamente debemos de esforzarnos y ser valientes para cuidar y guardar y poner por obra su palabra y confiar en Él, porque escrito está que la buena obra que inició en nosotros la perfeccionará. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y sabes qué dice aparte de eso? Y pondré a tus enemigos bajo la planta de tus pies, para la gloria y honra de su nombre. Así que si estás pasando, o estamos pasando momentos difíciles, ese paso tan difícil por el desierto, o pruebas difíciles, pongámonos de acuerdo. La palabra del Señor también dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos, Él lo hará, Jesús lo hará, para que el nombre de Jehová sea glorificado. Así que nos ponemos de acuerdo el día de hoy. Yo quiero pedirte que oremos, que nos pongamos de acuerdo. Que si estamos pasando conflictos, estamos pasando problemas y momentos difíciles, ¿sabes qué nos dice el Señor hoy? Que nos pongamos de acuerdo y oremos, ¿de acuerdo? Oramos, Padre, te damos gracias por este momento maravilloso, Señor, para saber dónde nos confortas, nos fortaleces y recordamos que tus promesas, desde el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, es que has estado y estarás con nosotros todos los días. Que esta leve tribulación, como dice tu palabra, produce en nosotros el peso de tu gloria. Y que junto con la prueba viene la salida, Señor. Así que hoy, Señor, nos confortamos los unos a los otros, nos respaldamos. Que esta leve tribulación pasará, Señor. Estos problemas, esta enfermedad, estos conflictos, este paso por el desierto, nos fortalecerá, nos animará y sobre todas las cosas nos mostrará tu poder y tu gloria. Nos ponemos de acuerdo, Señor, con aquellos que están pasando enfermedades, sea cuales sea. Tu palabra dice que Cristo llevó sus enfermedades, sufrió sus quebrantos, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros recibimos sanidad en el nombre de Jesús. Aquellos que están pasando por desánimo, Señor bendito, hoy declaramos que tu palabra dice que la buena obra que iniciaste en ellos, tú la vas a perfeccionar. Que tu palabra nos trae gozo, nos trae bendición, que tu presencia, Señor. Dice tu palabra también que Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros quebrantos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas recibimos sanidad. También dice tu palabra que tú suplirás todas nuestras necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Así que, Señor, ponemos en tus manos nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales, económicas, sabiendo, Señor, que tú suplirás esas necesidades a su tiempo y en su momento. Gracias, Señor, porque nos fortalecemos en la fe. Y gracias, Señor, porque hoy nos ponemos de acuerdo, Señor, porque tu palabra dice que donde 2 o 3 estemos en tu nombre, allí estás tú. Gracias, Señor, por aquellos que hoy reciben esa sanidad física, emocional, espiritual y económica. Señor, recordamos esa palabra que diste a través de tu siervo Juan, que somos tus amados y que tu deseo, Señor, es que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud a la par que prospera nuestra alma. Gracias te damos también, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que discierne las intenciones de nuestro corazón, que nos orienta, que nos bendice, que nos dirige. Queremos darte gracias también, Espíritu Santo, por tu respaldo, por tu apoyo, porque tú nos consuelas, porque tú nos exhortas, porque tú nos animas y también porque muchas veces no sabemos pedir como conviene. Pero tú intercedes por nosotros con gemidos indecibles.
También te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias también, Jesús, porque dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que habiendo pasado por ese proceso de humanidad, padeció también tentaciones, pero no pecó. Y que hoy, Señor bendito, tú nos diste la promesa, Jesús, que en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay, que tú irás a prepararnos una, pero que mientras estemos en esta tierra no nos dejarás ni nos desampararás, y que estarás con nosotros todos los días, respaldándonos, bendiciéndonos. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, por medio del cual perdonaste todos nuestros pecados, sanaste todas nuestras enfermedades y has dado las puertas, Señor, has abierto las puertas, Jesús, para que todas las bendiciones y todas nuestras necesidades sean suplidas de acuerdo a tus riquezas en gloria. Así que te damos gracias, Señor, por esta palabra, la cual guardamos en nuestro corazón. También te pedimos, Espíritu Santo, que nos exhortes cada día a leer, a escudriñar la Biblia, la palabra del Señor, a guardarla y ponerla por obra, porque solamente así estaremos cimentados sobre la roca. Y vengan tormentas y tempestades, no caeremos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Y si tú que estás escuchando, todavía no has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, sabes, este es el momento. Yo digo siempre, Jesús no es una religión, es una relación. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que yo te sugiero el día de hoy, si realmente no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, yo quiero guiarte. Quiero que hagas esta oración, esta pequeña oración. Repítela conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Pero hoy, dilo, pero hoy, voluntariamente y conscientemente, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Renuncio, dilo, renuncio a todo pecado, a toda maldición. Y te agradezco, Señor, porque hoy soy tu hijo. Y mi nombre está escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, con esta pequeña oración, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Eres ahora hijo de Dios. Y Él confortará tu vida, te instruirá y te guiará por esas sendas de justicia y de bendición para que vivas en plenitud lo que Él ha preparado para tu vida desde que estabas en el vientre de tu madre. Así que bienvenido, hermano, a la familia cristiana y seguimos avanzando. Gracias nuevamente por escuchar este programa. Te pido siempre que lo compartas o que lo vuelvas a escuchar para fortalecer nuestra fe en el Señor y escuchar palabra del Señor para seguirnos animando a seguir adelante y, como dice su palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Bendiciones, nos vemos en nuestras próximas emisiones. Bendiciones.